Hola, ¿qué tal? Bendiciones, buenas tardes. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa del Discipulado del Evangelio Ordenado, transmitido a través de Radio Tiempo 1200 AM y también en nuestra plataforma digital como es la www.radiotiempo1200.com, la www.iglesiacaminoalcielo.org y la www.reformatv.net. También en nuestra aplicación de Facebook Live y en nuestro canal de YouTube Edificando por la Palabra. El día de hoy estaremos dándole esa continuidad a las lecciones del libro Nueva Vida, Nuevo Vivir. Y el tema de hoy, les decía la semana pasada que estas dos lecciones tienen mucha similitud. Es la continuidad de lo que estoy aprendiendo de la Biblia. Perdón, algo me dio alergia. La cita bíblica, segunda de Timoteo capítulo 3, vamos a leer desde el 14 al verso 17. Vamos a leer la palabra para sentar las bases para el desarrollo de esta lección. Dice la palabra de nuestro Dios: pero tú, el apóstol Pablo, le escribe esta carta a Timoteo y le dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A mí me encanta esta cita bíblica porque les decía a unos hombres y mujeres que discipulo los días lunes, funcionarios bomberos, y les decía: mire, si alguien necesita saber cómo instruir a los hijos, a los nietos, o cómo darle un consejo a algún familiar, está en la palabra. Pero aquí viene la pregunta y la paradoja de esto. Pero ¿cómo yo voy a instruir, cómo yo voy a enseñar a alguien cuando yo no sé nada de lo que contiene ese libro? Por eso el apóstol Pablo le dice acá, y si nosotros leemos un poquito más, Pablo le dice de quién lo aprendió, quién le enseñó eso. Dice que su mamá, su abuela, ellas le instruyeron en ese transitar, en ese caminar en Cristo. Ellas la instruyeron. Entonces, por eso les decía a aquellos hombres, ¿cómo ustedes podrán salvar la próxima generación cuando ustedes no disfrutan de una identidad? Y mire que esto es importante porque en estos días está de moda, porque eso es una moda, como dijo un presidente por ahí de Latinoamérica. Esto es una moda ahora que tenemos en Latinoamérica, los famosos Terian. Entonces, el que está falto de identidad, el que no disfruta de esto, bueno, va a quedar descerebrado, porque para mí una persona que actúa ahorita de esta manera, por supuesto que perdió la razón. Y como dicen, y como algunos nos dicen a nosotros: pero pastor, pero si es que eso está escrito. Por supuesto que está escrito, pero no se escribió para que la gente lo hiciera, se escribió fue para que el hombre no cayera en eso. Para eso fue que se escribió, para alertarnos, para nosotros poder, saber que ya el Señor se adelantó para que nosotros pudiésemos estar atentos a esto. Nosotros en este tiempo, los evangelistas, misioneros, obreros, discípulos del Señor, ¿qué continuidad yo tengo de eso que estoy aprendiendo? Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: mira, si algo tienes que tener presente es lo que
que tienes que percibirte en eso que tú aprendiste de la palabra. Eso que te enseñó tu abuela, que te enseñó tu mamá, eso que está allí en la Biblia, eso te es útil. Eso te es útil ¿para qué? Para que tú puedas ser corregido, instruido, enseñado. Y la función para eso es para que tú disfrutes de esa identidad y goces de los beneficios. Porque ¿cuál es el beneficio? Que Dios te prepara para que seas perfecto y para que estés preparado para buena obra. ¿Qué es una buena obra que nosotros pudiésemos estar haciendo en este tiempo? No es tener bastantes albergues para meter allí a los adolescentes, bastantes lugares donde se puedan adoptar niños. No, no, no. Lo mejor que podemos hacer es compartir el evangelio, dar a conocer el diseño original, dar a conocer el problema, pero también dar a conocer la respuesta. Si compartimos esas tres cosas, es suficiente. No necesito compartir algo más, porque cuando tú compartes el diseño original, las personas ni conocen cómo es su diseño divino, cómo es su diseño en el cual fueron creados. Y por supuesto también desconocen el problema. Le llaman pecado al problema, pero no saben realmente cuál es el origen de eso que ellos llaman pecado, que no es otra cosa que el problema fundamental del hombre. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Dentro de la introducción, de esta pequeña introducción que les quiero hacer a esta lección, de eso que estoy aprendiendo, cuál es la continuidad de lo que estoy aprendiendo en la palabra. O sea, ¿qué hay continuo de mi vida de eso que estoy aprendiendo? Entonces, mire, el fracaso de un creyente está en no darle continuidad a lo que ha estado recibiendo del evangelio. Es de un creyente. Mire, si una persona normalmente que, por ejemplo, que un médico comienza, se gradúa, pero él no se está todos los días actualizando, él no puede estar al pie de lo que está aconteciendo en el mundo científico con respecto a la medicina. Es decir, él no está en la corriente. Un abogado igual. No, que las leyes siempre les están haciendo enmiendas, siempre les están haciendo reformas. Entonces, un abogado que no esté constantemente, ojo, cualquiera sea de las áreas, bien sea penal, bien sea mercantil, cualquiera de las ramas del derecho, si no se está actualizando, si no está continuamente allí sumergido en eso, simplemente no está actualizado de lo que realmente deberían hoy estar conscientes de las cosas que deben de conocer dentro del derecho o de lo que tienen que hacer. Igual un creyente que tenga una formación, no que tenga un conocimiento, que tenga una formación como creyente, que está seguro que es hijo de Dios, que está seguro que disfruta de la salvación, que disfruta de la seguridad, de que el Espíritu Santo lo guía, de que la oración es la respuesta que Dios tiene para su vida, que disfruta de esas bendiciones de estar siempre acompañado cuando está haciendo el Evangelio de ángeles, que disfruta de la seguridad, de la victoria que tiene en Cristo, que disfruta de los encuentros que tiene, porque esos encuentros son para poder ver o encontrarse con el discípulo absoluto. Si no está disfrutando de eso, ¿qué continuidad va a tener? O pensamos que esa continuidad es ¿cuántos versículos bíblicos me sé? No. Es más, ni siquiera eso. Puedes saberte muchos versículos y no tener continuidad. Continuidad de tu vida, porque estamos hablando de la vida de un creyente. No estamos hablando de la vida de cualquier otra persona. Estamos hablando de la vida de un creyente. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con esto? Es
por qué los creyentes siguen con los mismos moldes, por qué siguen con los mismos estándares. A eso nos referimos. Es decir, por qué Satanás te mantiene engañado y atrapado con las cosas viejas. Allí vemos que no hay continuidad. Cuando un creyente sigue atrapado en esto es porque simplemente no hay continuidad. Y nosotros debemos siempre de estar evaluando. Cuando digo estar evaluando, a veces no se trata ni siquiera de evaluar. A veces se trata de, mira, medita. Porque evaluar es chequear cómo estás. Pero yo digo que más que chequear cómo estás es ver qué realmente está ocurriendo. Ver qué realmente está aconteciendo. ¿Por qué digo realmente? Porque a veces podemos estar haciendo cosas para cumplir de manera física o ante los demás. Pero como dice la cita bíblica y como la que leímos en la anterior lección de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2, es decir, si no estoy anhelando, deseando esa leche espiritual, es decir, si no estoy anhelando esa palabra que me hace crecer, porque eso es lo que hace la palabra, te hace crecer. Entonces, ¿qué continuidad estoy haciendo? A eso nos referimos. Entonces, veamos esto. Ya dijimos en la lección pasada, la Biblia, que contiene 66 libros, que fue escrita por más de 40 autores en diferentes épocas. La Biblia, sabemos que es la palabra de Dios, que es ese contenido revelado de Dios para el hombre, donde Dios manifiesta su amor, incluso manifiesta cómo aquel que engañó a la humanidad, cómo se manifestó y cómo se manifiesta hoy en día. Todo eso lo dejó el autor principal de la Biblia escrito, revelado. Decía en la lección pasada, no es que Dios dictó la Biblia, eso es un problema. Pensar que Dios dictó la Biblia es un problema mental. Entonces, pendiente con eso. Tenemos que saber que la Biblia es un libro de revelación. ¿Por qué revelación? Mira lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de profecía y guardan las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca. O sea, que somos bienaventurados cuando la leemos. ¿Por qué? Porque ella nos revela el tiempo en que estamos. Por supuesto que nosotros hablamos de muchas cosas que contiene la Biblia. La Biblia contiene promesas. Sí, yo diría, este soy yo, Pastor Héctor Durán. Yo digo que toda la Biblia es una promesa. Porque desde el mismo momento que leemos Génesis 1:1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso para nosotros es la revelación de una bendición que ya Dios tenía, vamos a decir esta palabra, predestinada, que ya Dios tenía para ejecutar. O sea, desde el mismo inicio ya sabemos esto. ¿Ok? Isaías 48, mira lo que dice, hablando de esas promesas. Sécase la tierra, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Es decir, todo, pero esa palabra permanece para siempre. O sea, pastor, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las características que contiene esa palabra de Dios revelada, esa escritura, esas promesas. Por supuesto que la Biblia se muestra como un camino dado por Dios, por supuesto, claro que sí. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino
que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que todo lo que está escrito corrobora la cita bíblica que leímos como base de esta lección. Es decir, toda la escritura es inspirada por Dios. De eso no podemos dudarlo. Una cosa es que fue inspirada y que fue escrita, y otra cosa es lo que hoy le conocemos nosotros como esas transcripciones que tienen que ver con ¿qué versión o versiones? No tiene nada que ver con transcripción ni versión, porque el Señor, cuando inspiró la palabra, no dijo, lo vamos a hacer bajo la versión Reina Valera, lo vamos a hacer bajo la inspiración de Dios habla hoy, plenitud, Biblia el oso, Biblia lenguaje sencillo, Biblia lenguaje actual, Biblia lenguaje... No, hoy en día hay como 7 versiones de lenguaje actual, lenguaje sencillo, lenguaje ahora hay una lenguaje de las Américas, aunque hay una Biblia llamada Las Américas, que para mí, de paso, esa es una versión católica. Para mí, Pastor Héctor Durán, es una de las mejores que yo uso para escudriñar, a pesar de que, por supuesto, tiene sus cositas de la cultura o de la tradición católica romana, pero es muy buena para poder estudiar. Y la mejor, por supuesto, es la versión El Oso, la más antigua de las versiones. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque los creyentes caen en el terreno de discutir, de hacer discusiones o peñas teológicas con los testigos de Jehová, por ejemplo. Hermano, los testigos de Jehová tienen su Biblia, su versión, por eso es que ellos la van a defender, ¿me entiende? Pero yo hay cosas que no voy a defender que están escritas porque contienen un error, ¿me entiende? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo, que no es el caso, porque no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de esto porque a veces la gente lo oye uno hablando están hablando de qué es la Biblia, están hablando de que la Biblia la hizo fulano. Entonces cuando lo oyen a uno dando un estudio de esto o un mensaje de esto, la gente piensa que nosotros vamos a dar los detalles cronológicos de cómo se dieron los hechos para que hoy en día tuviésemos la Biblia que tenemos, cuántos cánones, cuál es el canon que nosotros, que la Biblia que tenemos o que usamos actualmente, a qué canon se refiere y a qué concilio. No. Tengo que decir esto para aclararlo, porque hay gente que defiende, o sea, creyentes que defienden literalmente cosas que están escritas cuando no se escribieron así, porque cuando las tradujeron erróneamente, no tomando en cuenta la cultura, la tradición, no tomando en cuenta eso, y tienen errores. La Biblia escrita, la que tenemos nosotros hoy en día, en especial la que nosotros usamos mucho, que es la Reina Valera, tiene más de 3.000 errores. Errores de traducción, no la palabra de Dios, traducción, que es diferente. Entonces quiero dejar eso bien claro. Ahora bien, la Biblia nos muestra su supremacía, por supuesto. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 12 y 13 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sí, responde al comentario que estaba haciendo anteriormente. La Biblia tendrá su cumplimiento en la tierra. Bueno, yo no digo tendrá, yo digo la tiene. La ha tenido, la tiene y la tendrá. En los tres tiempos.
pasado, presente y futuro. Mateo 5, 17 y 18 dice, no penséis, esto lo dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, nosotros debemos de entender que si el Señor lo dijo, esto es verdad. Esto es verdad. Nadie te podrá alterar la Biblia. Aquí vamos. La Biblia la altera, no tanto por los errores de traducción, a veces por los errores de interpretación. Allí, errores de interpretación, cuando yo interpreto de manera personal. No, la Biblia no tiene interpretación. Los que usamos la Biblia no podemos pretender usar la Biblia con una interpretación personal. No, nosotros sabemos que tenemos que ser bien temerosos de esto. Es que la Biblia primero es su propio intérprete, porque la palabra tiene espíritu, que la palabra es viva, es eficaz, porque la palabra dice que el hombre no se sostiene por lo que come mucho, no, dice por la palabra que sale de la boca de Dios, y por esa palabra el hombre se sostiene, es decir, la esencia espiritual en la cual el hombre ha sido formado. Deuteronomio 4:2 dice, no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Y Apocalipsis 22:18 al 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¡Wow! O sea, hermano, no hay, como decimos, no hay excusa, no hay escapatoria. La Biblia es luz y guía y la guía que nos lleva hasta Dios, por supuesto. Salmo 119, 105. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Si hay algo importante que en este tiempo nosotros dentro del movimiento entendemos es que hablamos del evangelio ordenado. Cuando comenzamos a ordenar el contenido de la palabra en nuestras vidas, entonces toda la palabra se convierte en una promesa para ti. Claro, ya tienes las promesas, pero ¿cuándo pasan a ser parte de ti? Cuando tú lo ordenas. Por eso siempre insistimos, hay que ordenar. Ordena el mensaje. Usted escucha, ordena el mensaje. Ordena el mensaje. Ordena el mensaje. ¿Para qué ordenas el mensaje? Bueno, para que lo puedas vivir, para que lo puedas transmitir. Perdón, para eso es que ordenamos. No ordenamos para otra cosa. La gente también entiende literalmente que ordenar es, bueno, voy a agarrar un cuaderno y empiezo. Bueno, sí y no. Claro que sí necesito un tiempo donde yo escribo, donde yo ordeno, pero no es en el cuaderno, no es en la tablet, no es en la computadora. Hermano, es en el corazón donde hay que ordenar. Y cuando estoy orando, cuando estoy compartiendo, por supuesto que ahora lo ordeno también aquí en el cerebro. Porque al estar ordenado aquí en el corazón, también está ordenado acá. Y cuando ya está ordenado en esos dos lugares, entonces el cuerpo comienza a manifestar ese orden de ese evangelio. Amén. Entonces, Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia,
que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos sus santificados. O sea, ahí tenemos nosotros la respuesta de que la Biblia es luz para nosotros. La Biblia nos revela la voluntad de Dios, por supuesto, pero también nos revela las armas para vencer a Satanás. Juan 16:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es una tremenda promesa. Saber que voy a ser resucitado en el día postrero. Es decir, que cuando los muertos en Cristo, que son los que resucitarán primero, ellos se levanten después, dice el apóstol Pablo, los que hemos quedado. Y ya Pablo duerme. Entonces yo voy a hablar como dijo el apóstol Pablo. Y los que hemos quedado. Los que estemos en este momento. Entonces, el contenido de la Biblia, ¿cuál es su esencia? Su esencia es Cristo. Nos enseña el origen del hombre, el problema fundamental, pero también las respuestas. Pero también que el hombre fue un ser que fue engañado y que ese engaño le causó al hombre consecuencias de manera general, de manera cultural y de manera individual. Pastor, ¿por qué de manera general? Porque el hombre de manera general, ¿cómo vive? Vive centrado en él, que eso es Génesis 3, vive centrado en el materialismo, el dinero, que eso es Génesis 6, vive centrado en el éxito sin Cristo, eso es un nombre donde el hombre quiere ser famoso, eso es Génesis 11, es decir, donde el hombre quiere hacer una torre de Babel. Eso es de manera general, todos así. Pero de manera cultural, ¿cómo viven? En Hechos 13, 16 y 19. Es decir, bajo una cultura de chamanismo, adivinación, superstición, religión. Eso, allí está. No, que cuidado que la cucharilla, que cuidado con el tenedor, que cuidado que no me barre los pies. Mire que ya tengo 40 años y no estoy casado, no me barre los pies. Ahí vive el hombre de manera cultural. Pero también vive de manera individual. ¿Cómo vive de manera individual? Como hijo de Satanás, con problemas de idolatría, problemas mentales, problemas físicos, el problema de la muerte y el problema de la próxima generación. Eso es el problema. Eso es de manera individual. Pero también de manera social. De manera social. ¿Cómo vive el hombre? De manera social. De manera social vive el hombre centrado en las buenas obras, en la filosofía, en sus pensamientos. El hombre vive así. Es decir, el hombre vive haciendo su propio esfuerzo y el hombre vive en todo aquello que está oculto. Ahí vive el hombre, en esos métodos humanos que no es otra cosa que vivir bajo esa religión, bajo ese pensamiento que lo practican de manera social. ¿Ve? Por eso digo, y en la sociedad. Ojo, y quiero decir algo, y esto no, cuando compartimos el problema fundamental del hombre, particularmente yo lo comparto así y se los demuestro a las personas, porque todo comienza en la familia. En esas 4 estructuras que les voy a mencionar, todo comienza en la familia, se practica en la sociedad, pero en la sociedad después se hace una selección entre el que quiere ser más grande, menos grande, en el racismo también, blanco, negro, amarillo, azul. ¿Para qué? Para después someterse a una creencia, que eso lo hace la religión. Ahí está. Esas son las 4 estructuras que también yo los comparto como parte de esos métodos humanos. Ahora bien, la Biblia, en la esencia como Cristo, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos muestra de su esencia como Cristo? Nos muestra Génesis 3:15, ¿me entiendes? Que Él, la simiente de la mujer, pero
nos muestra ese Éxodo 3:18, es decir, ese sacrificio, esa expiación que se tenía que hacer, se hizo. Esa arca que representa a Cristo, que Noé hizo y que nadie creyó que un diluvio iba a acabar con toda la humanidad y con todo lo que estaba creado, pero se hizo para que todo aquel que creyera y entrara, bueno, en este caso para que entrara en el arca, pudiera sobrevivir o vivir. Pero hoy en día no entramos a Cristo para sobrevivir, entramos para vivir, porque no se trata de sobrevivir. En el mundo sí se sobrevive, pero en Cristo se vive, porque se vive es que hay una libertad, que descansamos, tenemos reposo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Juan 8, 56, 58, me encanta esta cita bíblica. Dice Abraham, Jesús hablando de lo que disfrutó Abraham, dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Claro, porque cuando vemos cuántos años vivió Abraham y no tenía 50 años, no, Jesús apenas tenía allí 33 años. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El Nuevo Testamento es la evidencia del Mesías, donde el Antiguo Testamento por más de 400 veces se hace referencia de que había de venir el Mesías, es decir, el Cristo. Por eso nosotros siempre hablamos de Isaías 7:14, de Mateo 1:21, que nos hace la referencia de ese Mesías, pero también la Biblia, o esa vida continua de lo que estoy aprendiendo, me demuestra a mí esa promesa del Espíritu Santo, el cual nosotros sabemos que Hechos 1:8 es para nosotros la evidencia de que ese Espíritu Santo está en nosotros. ¿Qué está? Oye, Él está morando en nosotros para guiarnos a toda verdad, porque Él es el que manifiesta a Cristo en nuestras vidas. Por eso nosotros hablamos de aquellos que le acepten. Esa es la continuidad, ver que las personas acepten ese Cristo que nosotros compartimos, ese Cristo que predicamos, saber que Cristo es la respuesta. Esa es la esencia de la Biblia. El propósito de nosotros aprender cada día lo que está en la Biblia, Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para eso es que nosotros aprendemos cada día de este libro llamado la Biblia, para darle continuidad. ¿Qué dice Romanos 15:4? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Primera de Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La manera de entender la Biblia no es con nuestros pensamientos, con nuestra tradición, no. Mire como dice el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué? Porque tu palabra me demuestra que tú eres dador de la vida. Bueno, para concluir esta lección de esa continuidad de lo que estoy aprendiendo en la Biblia. Aquí, ¿qué estoy aprendiendo en la Biblia? Aquí entonces vamos a sacar la conclusión de aquí. El número 1, estoy aprendiendo o ya sé que la Biblia es inspirada por Dios. Que la Biblia, aunque tenga más de 40 autores y que fue escrita por ellos en diferentes épocas, la Biblia es inspirada por Dios. Dios es su autor principal. ¿Qué estoy aprendiendo? Que no se trata de lo que está escrito literal,
se trata de lo que está en el contenido que revela a Dios, revela el origen de todas las cosas, revela el problema, pero revela la respuesta que es Cristo. Y nos revela a nosotros cómo nosotros debemos de vivir una vida continua en Él. Eso estoy aprendiendo de la Biblia. Que la Biblia me enseña que cuando yo acepto a Cristo como mi dueño, como mi Señor, entonces se cumple lo que ella está escrito, que en Romanos 8:2, que la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha, Señor. Él me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La Biblia me enseña que Jesús lo consumó todo. Y como la Biblia dice la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad, entonces yo lo creo. No puedo creer a otra voluntad que no sea la que Dios estableció. Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que para mi vida como creyente no hay otra cosa mejor que yo pueda estar todos los días viviendo el día de hoy en la palabra, viviendo el día de hoy en la oración con ese contenido de la palabra y viviendo el día de hoy con el evangelio que me da la palabra y que confirmo mientras oro y voy al campo. Hemos llegado al final de su programa del discipulado del Evangelio Ordenado, transmitido a través de Radio Tiempo 1200 AM y también en nuestras plataformas digitales. Será hasta una próxima oportunidad. Caracas, Venezuela. Se les bendice y recuerden, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en cada uno de ustedes. Bendiciones.